Hola, buenas tardes a todas y bienvenidas al museo. Mi nombre es Pablo Martínez y trabajo aquí en el área de programas y estoy aquí hoy para presentaros la tercera edición del curso que hacemos, un curso como de acercamiento al arte contemporáneo y a la cultura contemporáneas. Es la tercera edición, digo, no solamente del curso, sino también del foco en el que ponemos el curso, que es la década de los 90. Si bien hace 2 años empezamos con la concurrencia pública del arte y nos preguntábamos cómo el arte en la década de los 90, después de una década quizá más de compresión o de cierre, de creación de los mundos del arte dentro del arte, había pasado durante la década de los 80, en los 90, parece que el arte se hace unas preguntas o algunas prácticas artísticas donde poníamos el foco, especialmente en el Estado español, se hacían una pregunta sobre qué compromiso tenía el arte en relación con lo público, ¿no? En relación con los públicos, o en relación con la construcción de una esfera pública y con una esfera pública que genere disensos, ¿no? El año pasado nos centramos un poco más en la cuestión del cuerpo, ¿no? Un cuerpo que en la década de los 90 se ve afectado por, bueno, pues es un cuerpo en el que se vuelve a hacer performance, pero se hace una performance o una acción o se trabaja con el cuerpo de una manera muy distinta a como se había hecho en la década de los 70 a nivel internacional, pues por la crisis del SIDA, por las crisis migratorias, por también la manera en la que la farmacología entra dentro de los cuerpos, ¿no? Y configura unas nuevas identidades, y también por los nuevos lenguajes que en el Estado español se dan, especialmente en el campo del teatro, la danza y la performance en la década de los 90, que para muchos es el inicio de lo que sería la época post-transicional, ¿no? Hay distintos historiadores que la transición la llevan hasta el 92, ¿no? En el caso del museo nos interesa mucho, desde hace 3 años, nos interesa mucho ahondar o pensar cómo se puede escribir o reescribir la historia de los 90, ¿no? Una historia que está aún por escribir en el programa de exposiciones próximo tendremos una exposición comisariada por Ferran Barenblí que justamente habla de acció o de la acción y del trabajo de los 90, ¿no? en el Estado español. Hoy, como decía, iniciamos este tercer curso en el que hemos invitado a una amiga ya del museo, como es Julia Ramírez Blanco, a que pensase o nos aportase un curso en el que hablásemos de qué había de las utopías o qué luces utópicas o qué destellos de lo utópico hay en la década de los 90, que para la historiografía oficial o para buena parte de la historiografía es una época en la que los grandes discursos utópicos o los grandes relatos utópicos se caen, ¿no? Especialmente por la crisis que deviene la caída del muro de Berlín del 89, toda la caída del bloque soviético y todo lo que tiene que ver con algunas esperanzas de la imaginación política. Pero sin embargo, en la década de los 90 es también la década en la que comienzan a surgir unos destellos de la micropolítica que había descrito Guattari justo unos años antes, ¿no? Y que empiezan a propagarse por distintos espacios y que activan distintos focos que nos podían hacer pensar en distintos lugares o distintas formas de nuevas utopías que quizás estaban más relacionadas con lo micropolítico que en lo macropolítico o con los grandes relatos. Julia, por lo que nos parecía interesante trabajar con Julia o lanzarle esta invitación, es porque Julia Ramírez Blanco es una historiadora del arte que ha pensado o está pensando de manera recurrente y de manera constante en la cuestión de lo utópico, ¿no? Uno de sus libros, o su libro, un libro importante que sacó en cátedra y que formaba parte, o era una continuación de su investigación de tesis doctoral, tenía el título de Utopías artísticas de revuelta, y ahí ella hablaba o llegaba hasta momentos había elementos de Reclaim the Streets, ¿no? Que pasan en esta década, pero llegaba o se arrojaban luces, ¿no? Que nos llegaban hasta el 15M, ¿no? o hasta las revueltas más contemporáneas. Nos parecía interesante que Julia
con su trabajo en el que piensa la revolución, pero también desde la imagen y las producciones artísticas, ¿no? Nos parecía muy interesante que podía hacer este curso que se inicia hoy con ella y que durará o que tendrá el recorrido de los distintos miércoles, una vez semanal, durante las próximas semanas. Así que encantado de que estemos aquí todas y bienvenidas, y espero que a lo largo de las distintas sesiones podamos ir construyendo, ¿no?, una comunidad pensante en la que a través del arte y las imágenes podamos entrar en discusiones en el campo del arte y la política, ¿no? La idea del seminario, y por eso estamos también en este espacio, ¿no?, que es un espacio que nos gusta o nos parece que es un espacio menos rígido que el Auditorio Meyer, es una idea de pensar o de concurrencia, de construir una especie de aulario o de aula en la que la primera parte es la conferencia y después se puede animar un debate, ¿no?, mucho más al estilo de unas clases, ¿no? Esto no quita que a lo largo de la charla también se pueda generar interlocuciones o preguntas. Y sin más, muchísimas gracias, Julia, y os dejo con ella. Muchas gracias por la invitación y por la introducción. Lo cierto es que cuando empezamos a hablar de este tema, Pablo y yo, siempre había una cuestión que yo veía muy claro, y era el sentido utópico de los años 90, desde luego en un sentido diferente al que había tenido en las décadas previas. Y es que tras la caída del muro de Berlín, según mi punto de vista, lo que se produce no es tanto una desaparición de la utopía, sino una rearticulación de los discursos utópicos a partir de una escala mucho menor y a partir de principios que ya no tienen que ver con su asociación con el discurso comunista o con el discurso soviético más rígido, sino que tiene que ver ahora más con un carácter más molecular, un carácter más autónomo, un carácter más ligado a movimientos. Cuando estaba preparando esta charla me encontré con una cita de un libro bastante hegemónico como es Arte desde 1900, donde sin embargo encontré esta frase que me pareció muy útil para este curso, y es que se comenta allí que ante la sociedad neoliberal es como si la idea misma de la comunidad hubiera tomado una inflexión utópica. En este sentido, vamos a ver cómo en los 90 hay una gran nostalgia de comunidad, un gran deseo de comunidad, y en esta charla veremos cómo se desarrolla a partir de diversos ámbitos, haciendo un recorrido que va desde los movimientos sociales, pasando por las zonas intermedias entre el arte y el activismo, y llegando finalmente al llamado giro social del arte. Y es que en los 90 coincide una reformulación de las estéticas activistas a partir de nuevos movimientos sociales que empiezan a generar un panorama del activismo internacional que es netamente distinto a las formas en las que se había entendido la confluencia internacional de movimientos políticos en momentos anteriores, y a la vez también el arte empieza a preocuparse por la cuestión de lo social y empieza a buscar formas basadas en la participación, en el encuentro y en lo comunitario. Pero bueno, no vamos a anticiparnos, este sería un poco el ámbito del recorrido de una charla que pretende ser una panorámica para después, en las siguientes sesiones del curso, encontrarnos con más zooms, ¿no?, con más casos concretos, más casos detallados. Esta primera charla va a ser una especie de panorámica entendiendo las nostalgias de lo comunitario en los 90 desde las estéticas del activismo y desde los intentos de política del arte. Vamos a comenzar así con el primer ámbito, que serían las creatividades activistas. En esta charla vamos a plantearnos también la cuestión de las preposiciones, ¿no? La idea de si el activismo estaría frente al capitalismo salvaje, el arte estaría con el capitalismo salvaje, y bueno, la creatividad situada entre el arte y el activismo pues estaría en un espacio liminal. Esta es una propuesta que hago, que en realidad no me termino de creer del todo y que me gustaría que
pensásemos de nuevo al final si estas dicotomías son tan rígidas como en un primer momento pueda parecer, o si a lo mejor después de la charla podemos darle la vuelta a las preposiciones de la charla. Los 90 empiezan de manera muy clara, un año antes de los 90, bueno, unos meses antes de que empiece 1990, cuando una multitud trata de cruzar el muro de Berlín desde ambos lados y desborda la barrera. Poco después, ya en 1990, porque este desborde se produce en invierno, comienzan las obras de demolición del muro y en 1991 se disuelve la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, terminando con gran parte del bloque que se había considerado el Segundo Mundo y con un ámbito de socialismo real que durante mucho tiempo había estado asociado a los discursos de la utopía. Y es que si miramos la historia del socialismo, ya desde el principio la prensa y las personas que comentan las cuestiones políticas están asociando socialismo, comunismo con utopía. Cae el muro de Berlín y quizás cae también no tanto la utopía, sino esta asociación. Por otra parte, ya desde los años 70 se habían estado gestando unas políticas de lo que se ha venido a llamar neoliberalismo y que tendrían un primer campo de experimentación en Chile y un segundo campo de experimentación más importante. Me oigo más bajito, no sé si se me oye más bajito o no, o soy yo. Se oye más bajito, ¿verdad? A lo mejor puedes subir un poco el micro. Sí, perfecto. Y tener un segundo campo de implantación mucho más hegemónico durante los años 80, a partir de Ronald Reagan en Estados Unidos, la presidencia de Ronald Reagan en Estados Unidos y la presidencia de Margaret Thatcher en Inglaterra. Y precisamente en Inglaterra es donde vamos a comenzar este recorrido como uno de los principios posibles, desde luego no el único, ni siquiera tiene por qué ser un principio paradigmático, casi sería un principio posible entre muchos otros. Y en Inglaterra vamos a ver cómo a principios de los años 90 ya se sienten las consecuencias de 11 años de gobierno de Margaret Thatcher, durante los cuales el país ha experimentado una combinación de privatizaciones, desregularización, recortes y represión. Y vamos a ver cómo a principios de la década de los 90 no solo surgen movimientos de protesta dentro de la ciudad, sino que también va a surgir un movimiento de protesta situado lejos de los núcleos urbanos y en el espacio parece que menos político a veces, menos asociado estereotipadamente a lo que puede ser la política tradicional, el espacio del campestre, ¿no? Cuando Margaret Thatcher dimite, en noviembre de 1990, su sucesor, llamado John Major, hereda un megalómano plan de construcción de carreteras que se llama Roads for Prosperity. El nombre ya dice mucho, ¿no? Carreteras por la prosperidad. Y este proyecto precisamente se había presentado en 1989 como el proyecto de construcción de carreteras más grande desde tiempos de los romanos. En respuesta a este gran proyecto de construcción de carreteras, va a surgir un movimiento disidente protagonizado por ecologistas neopaganos, cuyos principios están próximos al anarquismo y que forman parte del rico entorno de la contracultura británica, marcada por las fiestas ilegales rave, por la ocupación o por la vida nómada de los llamados viajeros New Age, que eran grupos de personas que se dedicaban a vivir en carromatos, caravanas y trailers, recorriendo el campo británico como si toda la tierra fuese tierra común y un lugar posible donde acampar. Precisamente un grupo de estos viajeros New Age va a llegar en un momento dado a la zona de Twyford Down y al enterarse de que esta zona va a ser demolida para la construcción de una carretera, va a comenzar a erigir un precario campamento que se opone con su propia presencia a la construcción de las carreteras.
Twice for Down va a ser el pistoletazo de salida de toda una serie de grupos que van a construir campamentos en las rutas de las carreteras y que van a desarrollar formas de intervención enormemente creativas basadas en la presencia física y en la oposición entre el cuerpo y la máquina. Van a atarse a las grúas, van a construir casas en los árboles para impedir su tala y van a continuar con estos campamentos que están en el medio de las rutas y por tanto tienen un tipo de oposición muy presencial y muy basado en el lugar. Si bien estos campamentos formaban parte del llamado movimiento ecologista de acción directa, en 1993 la construcción de la carretera M11 por primera vez supone también la construcción de una zona urbana, de una zona que abarca 3 barrios londinenses y que por tanto implica el desplazamiento forzoso de sus habitantes. Y es en estos momentos donde a las reivindicaciones ecologistas se añade también una dimensión social. Tras un año de acción directa en la que a los campamentos se suman también las ocupaciones de las viviendas y los bloqueos en las carreteras, o sea, en las vías, en las calles, la calle de Claremont Road, que veis en la imagen, se convierte en el último bastión de la resistencia, en el último lugar que quedan los activistas después de que haya ido avanzando la construcción de la carretera. Y en estos momentos finales, en los que parece que la autopista va a construirse, pase lo que pase, el lugar resistente de Claremont Road toma un sentido en sí mismo. Y los activistas entienden que merece la pena estar allí como en un sentido de creación de lugar disidente, de lugar autónomo, de lugar que tiene que ver con un concepto que tenía mucha fuerza en los años 90, que es el concepto de la zona autónoma temporal, la zona temporalmente autónoma, un concepto desarrollado por el poeta anarquista Hakim Bey y que supone la idea de un entorno de anarquía que no busca la permanencia, sino que más bien entiende su pureza a partir del traslado continuamente, a partir del continuo traslado de ubicación. Y según Bey, esta zona autónoma temporal tiene algunas ventajas respecto a la revolución tradicional. Voy a citarle. La TAZ puede proveer la clase de intensificación asociada con la revuelta sin conducir necesariamente a su violencia y sacrificio. La TAZ es como una revuelta que no se engancha con el Estado, una operación guerrillera que libera un área de tierra, de tiempo, de imaginación y después se autodisuelve para reconstruirse en cualquier otro lugar o tiempo antes de que el Estado pueda aplastarla. Esta noción también temporal, de pequeño tamaño, nómada, tiene que ver también con las formas en las que la utopía se está rearticulando o la utopía se está repensando, aunque no necesariamente utilice esa palabra. Claremont Road, como zona temporalmente autónoma, va a llevar a cabo una fuerte creatividad que va a alterar el espacio de manera radical y en la que toda superficie posible se va a ver intervenida de manera simbólica, cambiando el sentido del espacio. Vemos aquí barricadas, casas en los árboles, objetos en los árboles. Vemos como todas las casas son pintadas con murales o con stencils. Aquí están imaginando una escena como si la casa no hubiese sido desalojada, una escena de una pareja bailando o de un cuadro en el piso superior. Aquí unos caballos que nos remiten claramente a la contracultura de los años 60 y que probablemente también hacen referencia a la presencia de la heroína caballo en la calle. Y aquí vemos cómo las piezas de automóviles o los ladrillos provenientes de la zona de demolición son utilizados en una especie de paródica partida de ajedrez que ocupa el suelo en un lugar donde se ha desaparecido la noción de trabajo y esta ha sido sustituida por la acción de realizar esculturas, de realizar pinturas o de realizar acciones de sabotaje que se llevan a cabo de manera continuada en las zonas de construcción. Aquí vemos cómo los activistas se suben a las grúas, se atan a las grúas para, con su propia presencia física, evitar que éstas lleven a cabo su trabajo.
Hay un mural de margaritas que conecta todas las casas victorianas de la calle y este tiene un paralelo en el interior a partir de un agujero que atraviesa todos los muros y que está pensado para que en el momento de desalojo o de incursiones de los cuerpos de seguridad los activistas puedan encadenarse a él, dificultando la labor de su expulsión. Claremont Road durante el verano de 1994 realiza fiestas periódicamente y este verano es denominada la zona y el tiempo como un festival de resistencia. Vamos a quedarnos con esta noción porque va a reaparecer un poquito más tarde. Esta cuestión de la fiesta tiene que ver con la escena rave, que es muy potente en la Inglaterra de este momento, y tiene que ver también con la idea de que Claremont Road no es tanto un lugar de contemplación, sino un lugar de acción, donde, si queremos conectarlo al arte, tendría quizás más que ver con las artes escénicas y donde el mayor espectáculo tendría lugar en el momento del desalojo, que es en el momento en el cual todas estas estructuras toman un sentido defensivo, un sentido casi bélico, las esculturas se vuelven barricadas, los activistas erigen una gran torre conectada con un sistema de redes donde se sitúan cuando llega la policía a finales de ese año, en el mes de noviembre, y donde emplean toda una serie de estrategias para ralentizar el desalojo, metiéndose, por ejemplo, en 4 búnkeres, atándose a la torre, fijándose al suelo con cemento para que tengan la policía que desenterrarles, y también convierten el espectáculo no solo convierten el desalojo no solo en algo trabajoso y lento para ejecutar por parte de la policía, sino que se apropian de él convirtiéndolo en un espectáculo que uno de los activistas denomina un espectáculo operístico. Uno de los activistas habla de cómo cuando llegó la policía, un sistema de sonido en lo alto de la torre comenzó con The Prodigy. What we're dealing with here is a total lack of respect for the law. Y así, citándole a él, comenzó con The Prodigy. What we're dealing here is a total lack of respect for the law. Lo que estamos encontrándonos aquí es una total falta de respeto por la ley. Y entonces 350 personas comenzaron a bailar. Podía verse la confusión reflejada en los rostros de todos aquellos policías, el carácter total de desafío y la teatralidad que tenía todo aquello. La policía estaba allí con sus porras y nosotros bailábamos. Esta idea de una fiesta politizada, de una fiesta radical, va a ser retomada por otro colectivo llamado Reclaim the Streets, que a pesar de haber aparecido originalmente en 1991, se vuelve a reunir en 1995 después de este desalojo musical de Claremont Road y después de la experiencia de las fiestas de Claremont Road. Reclaim the Streets es un colectivo ecologista, era un colectivo ecologista que al principio había comenzado haciendo pequeñas acciones como pintar carriles bici en la calle o interrumpir una feria del automóvil, pero a partir de 1995 comienza a situar las fiestas en el foco de su acción. La primera gran fiesta del colectivo tiene lugar el 14 de mayo de 1995, cuando chocan 2 automóviles y sus conductores salen rabiosos y comienzan a atacar al coche del otro con martillos. Y bueno, en realidad todo esto es una pieza de teatro organizada por los miembros de Reclaim the Streets y dirigida a bloquear el tráfico de la calle, abriendo el espacio para una gran fiesta en la que los sistemas de sonido funcionan con el pedaleo de las bicicletas, en la que los activistas reparten juguetes a los niños y donde unas 300 personas se lanzan a bailar.
generándose así un modus operandi en el que las zonas urbanas se ocupan con celebraciones que se apropian del espacio público durante unas horas tratando de generar situaciones de gratuidad y de también una ciudad sin tráfico automovilístico. En la segunda fiesta, el aforo se ha multiplicado por 10 y todo esto tiene que ver con una potente escena rave que está tratando de ser articulada por el Estado a partir de una legislación llamada la Criminal Justice Act, en las que la rave es atacada de manera específica, además de atacarse también los derechos a acampada, que afectando a los viajeros New Age, o atacándose de manera mucho más dura la ocupación de edificios. La Criminal Justice Act es una ley que empezó a implantarse, entró en vigor justo poquito antes del desalojo rave de Claremont Road, con lo cual hay una continuidad muy fuerte entre ambas cosas. Una de las celebraciones más emblemáticas y por tanto también este nuevo modus operandi de la rave está respondiendo directamente a esta legislación que, según la activista y escritora Naomi Klein, hace que se politicen distintos tipos de outsiders y que se unan en una lucha común, ¿no? Una de las fiestas más emblemáticas de Reclaim the Streets tiene que ver también con el movimiento anticarreteras y se desarrolla en la M41, que es una de las carreteras más cortas de Londres y que tiene que ver con el éxito de las reclamas del movimiento anticarreteras, ya que se paralizó el programa de construcción de Roads for Prosperity. Nunca se puede ver una sola causa para este tipo de cambios, pero desde luego el movimiento anticarreteras puede verse como una de ellas. Reclaim the Streets, más que intentar evitar la construcción de carreteras, las bloquea a partir del baile y de la fiesta común. En esta fiesta había dos zancudos que estaban paseándose arriba abajo de la calle con unas faldas enormes, saludando, tocando la gaita y contribuyendo a una sensación general de festividad y carnaval. Sin embargo, el ruido y el ajetreo hicieron que, a pesar de que, como se ve en esta imagen, había mucha policía en esta fiesta, aunque no pudo impedir la fiesta, a pesar de toda esta presencia policial, no se oyese el hecho de que debajo de las faldas había activistas de Reclaim the Streets escondidos y taladrando el suelo con unos martillos neumáticos para, en los agujeros, plantar árboles que habían sido rescatados de la zona de Claremont Road. Este tipo de acciones poéticas hicieron que contactasen con Reclaim the Streets colectivos como los estibadores, mucho más ligados a la lucha sindical, y que poco a poco se fuesen construyendo coaliciones que van mucho más allá del grupo inicial. Este sentido de coalición veremos más adelante que va mucho más allá de Inglaterra y va mucho más allá de los grupos ligados a Reclaim the Streets y tiene que ver con la realización en 1998 de la primera fiesta callejera global, es decir, coordinando fiestas en todo el mundo, y en 1999 del llamado Carnaval contra el Capital. De hecho, las fiestas de Reclaim the Streets habían comenzado a propagarse por todo Reino Unido en 1995 y ya por el extranjero, por otros países, en 1997. Y el nombre del colectivo pasa a implicar una práctica. Una fiesta Reclaim the Streets es un tipo de fiesta más que un colectivo londinense basado en ciertas personas y en ciertas iniciativas concretas. El Carnaval contra el Capital es planteado como una iniciativa que tomaría los centros financieros de todo el mundo y en Londres se dirige a la City, uno de los centros financieros con mayor movimiento de capitales de todo el mundo y también uno de los centros con mayor vigilancia. Ese día los activistas organizan la realización de la producción de máscaras de 3 colores, el rojo refiriéndose a las bases socialistas del colectivo, verde refiriéndose al ecologismo, negro a las raíces libertarias y dorado refiriéndose al sentido del lugar donde van a bailar ese día, que es el lugar del dinero.
Cada uno de los colores se supone que sigue una ruta distinta para despistar a la policía y de hecho esa acción es exitosa y los colectivos llegan hasta el lugar concreto donde se ha pensado organizar la fiesta. Y es que el colectivo se organiza también como las fiestas rave, en las que se cita a los participantes en un lugar concreto para después conducirles hasta un destino final que se mantiene secreto. El entorno de la City es transformado no solo con la presencia de los cuerpos que bailan, sino también con la colocación de toda una serie de pancartas que alteran el sentido de un espacio normalmente dedicado a las transacciones financieras. Y las acciones planeadas tienen tal éxito que los miembros del colectivo lamentan no haber ido más lejos. Y cito aquí a uno de ellos que dice: «Fallamos en nuestra falta de ambición, estábamos poco preparados porque nunca imaginamos que estaríamos tan cerca de ocupar la planta comercial de una de las principales sedes de transacción de la City. Nos quedamos cortos a la hora de planificar una ocupación a gran escala». La transformación del espacio, su éxito, también su sentido de gozo de plantear una reivindicación como una gran fiesta, supone un gran impulso para las movilizaciones de Seattle, que ya están convocadas para unos meses más tarde. El movimiento de movimientos, movimiento antiglobalización, movimiento de justicia global, sería una etiqueta mediática que a finales de los 90 se utilizaría para agrupar a toda una serie de movimientos activistas que comienzan a sincronizarse. Durante los años 90, el capitalismo global había expandido su alcance y su escala a partir también de una red de poderosas organizaciones transnacionales cuyo rol es cada vez más importante. Algunas de ellas son mucho más antiguas, como por ejemplo el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial fundado en 1994, el Fondo Monetario Internacional en el 45, la OECD en el 60 y ya posterior la Organización Mundial de Comercio en 1995. A mí me llaman mucho la atención estos logos, todos con su visión planetaria, ¿no?, de esta idea de abarcarlo todo. Son instituciones que están dedicadas a promover acuerdos de liberalización económica, así como las excepciones permitidas. Y la socióloga Amory Starr indica cómo este tipo de políticas de globalización se dedican a forzar la desregularización cuando las protecciones ambientales, el derecho laboral o la reforma agraria se interponen en el camino de las operaciones comerciales, y, por otra parte, forzando la regulación para asegurar el pago de patentes o para crear requisitos que son rentables solo para los productores a gran escala. Y yo añadiría también forzando una regulación en cuanto al movimiento de las personas, ¿no? A partir de los años 80, además, el Banco Mundial empieza a implantar sus llamados programas de ajuste estructural que imponen medidas de austeridad estatal mientras hacen una liberalización de las operaciones comerciales o financieras. Frente a todo esto, el activismo comienza a forjar alianzas que funcionan más allá de las fronteras y en esto va a tener un rol fundamental el movimiento zapatista, del cual hablará con más detalle Nacheli Jiménez del Valle en este curso. Surgido 10 años antes, pero que sale a la luz en 1994, cuando se levanta contra el gobierno mexicano en la selva lacandona de Chiapas, coincidiendo con el momento en el que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, conocido como NAFTA. La represión, sin embargo, la represión gubernamental de este movimiento dura solamente 12 días ante el enorme apoyo que por todo el país tienen los rebeldes. Y desde el principio el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se plantea también como un ejército que lleva a cabo una guerra comunicativa, lanzando manifiestos y comunicados de enorme fuerza poética. Entre sus filas aparece un mito político, el del subcomandante Marcos, que como todos los miembros de este ejército solo deja ver la mirada
y cuyo sentido también tiene que ver con una idea de un anonimato que podría encarnar las subjetividades de cualquiera y por tanto también tiene que ver con la afirmación por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de buscar construir un mundo donde quepan muchos mundos. En 1995, el gobierno mexicano intenta de nuevo extender la represión de este Ejército Zapatista de Liberación Nacional y entonces empiezan a surgir distintos grupos europeos de apoyo que en 1996 reciben una invitación por parte del EZLN para participar en el primer, se llama así, el primer encuentro intercontinental por la humanidad y contra el neoliberalismo, que va a tener lugar ese verano en Chiapas. En julio de 1996 viajan unas 6.000 personas de 40 países a Chiapas y durante este encuentro no solamente se organiza un movimiento de apoyo al zapatismo, sino que también los distintos movimientos activistas comienzan a sincronizarse y comienzan a unir sus estrategias. Esta sería la raíz, desde luego uno de los orígenes principales de la confluencia de movimientos activistas que va a hacerse famosa en las movilizaciones de Seattle, unas movilizaciones que comienzan a finales de 1999, que se dirigen en contra de la tercera conferencia interministerial de la Organización Mundial de Comercio y donde las posturas diversas confluyen con un estilo celebratorio heredero de Reclaim the Streets y donde el evento activista recibe el mote también de Festival de Resistencia, el mismo mote que había recibido aquel verano festivo de Claremont Road. Las acciones en Seattle tienen éxito y por tanto instauran un modo de proceder que va a ser conocido como la contracumbre, en la que los activistas acuden a los lugares de los encuentros de las organizaciones de poder transnacional y de alguna manera intentan bloquearlos. Y en Seattle también se ve como este paradigma anterior del activismo como un grupo homogéneo de personas fundamentalmente masculino, homogeneizadas que avanzan de un lugar a otro, este paradigma casi militar ha sido mezclado con el paradigma de la fiesta contracultural y de esta manera se han redefinido no solo las estéticas de la protesta, sino también la forma en la que la protesta imagina mundos posibles, no solo después de su éxito, sino durante el proceso mismo de la lucha. El formato de la contracumbre, sin embargo, se va a revelar como insuficiente a medida que crece la represión. Y en 2001, en la contracumbre de Génova, la muerte a manos de la policía de un activista y pocos meses después la caída de las Torres Gemelas con la posterior oleada represiva pone en crisis el modelo de la contracumbre que cada vez más había pasado de ser una batalla simbólica a ser una batalla real, una batalla con verdaderos riesgos incluso de muerte, ¿no? Esto hace también que se refuerce la idea de un activismo más cotidiano, un activismo más situado en el plano de lo simbólico, lejos de los focos del evento transnacional y donde también los activistas empiezan a ejercer un rol semiótico, un rol comunicativo, más allá de la especialización de los medios de comunicación. Aparecen así nuevas palabras como artivismo, se entiende bien, ¿no?, la fusión de arte y activismo, o guerrilla de la comunicación, un término enunciado por primera vez en 1994 por el Grupo Autónomo África y desarrollado en el libro llamado Manual de Guerrilla de la Comunicación, publicado en alemán en 1997 y donde se exponen distintos tipos de técnicas relacionadas con la intervención de la publicidad, con acciones simbólicas, con bromas políticas o con distintas formas de intervención que tienen que ver con esta renovación de las formas de protesta. En castellano se publicó en el año 2000 con intervenciones también de activistas locales que también hacían referencia a acciones desarrolladas aquí. Aquí vemos, por ejemplo, Barcelona 92, ¿no?
Una de las firmas del Manual de Guerrilla de la Comunicación, además del colectivo autónomo África, es Luther Blissett. Luther Blissett era un heterónimo nacido en 1994 en la zona de Bolonia y es un nombre que había sido tomado del único jugador de fútbol racializado de Italia. Y sin embargo, bueno, esta imagen podemos ver una figura de Luther Blissett de piel blanca, de una mirada extrañamente fija y con una composición un poco extraña, y es que en realidad la imagen es una mezcla de distintas personas del álbum familiar de Roberto Bui, que era uno de los miembros del pequeño grupo de escritores que inician el proyecto de Luther Blissett el mismo año que comienza la insurrección zapatista. Y al igual que el pasamontañas zapatista, Luther Blissett pretende funcionar como una máscara. Roberto Bui lo explica de esta manera: Luther Blissett era un seudónimo multiuso que podía ser adoptado por cualquiera que estuviese interesado en construir la reputación subversiva de un personaje imaginario a lo Robin Hood, un supuesto líder virtual de una comunidad abierta que realiza engaños a los medios de comunicación, crea mitos, escribe textos subversivos, practica un arte de performance radical y se dedica a la guerrilla de la comunicación. Esta idea de ocultar la identidad propia tiene, como en el zapatismo, una idea de abrirla hacia una identidad colectiva. Y Luther Blissett se plantea la idea de crear y de construir los mitos, entendiendo si es posible hacer una deconstrucción libertaria y no alienante de los mitos políticos, más allá de la noción del héroe romántico que todos asociamos a figuras como el Che Guevara, basados en el heroísmo y en la personalidad individual. El uso del seudónimo de Luther Blissett se propaga por lugares de todo el mundo. De hecho, en España, en el Estado español, tiene un uso extensivo y se emplea hasta que en 1999 el grupo original que había iniciado el proyecto de Luther Blissett anuncia el suicidio ritual del heterónimo. Sin embargo, el nombre continúa siendo usado por algunas personas más allá de este núcleo inicial para realizar bromas mediáticas o, por ejemplo, en España, en el Estado español, realizar lo que se llamó la huelga de arte. Otros colectivos van a trabajar, entre otros ámbitos, en el del diseño gráfico. Nepaplié es una asociación dedicada a muchas cosas, pero entre otras cosas a la realización de imágenes, y fue una asociación fundada, todavía está en activo, fundada en 1991 por el diseñador Gerard Paris Clavel, el fotógrafo Marc Patot, el contable Bruno Lavaux, el semiólogo urbano Jean-Pierre Grunfeld y la iconógrafa Isabel de Bari. Es una sociedad pluridisciplinar que va a tomar un nombre que significa no doblar en francés, pero que también toma el significado de no doblegarse. Y la intención es es lograr que a los signos de la miseria no se le añadiese la miseria de los signos, buscando participar en las luchas con formas felices. Nepaplié va a dedicarse a la producción y difusión de imágenes, textos y metodologías militantes, trabajando en colaboración con distintos grupos, como por ejemplo la APEIS, Asociación de Parados y Precarios, y por ejemplo esta imagen responde a la descripción de un desempleado de su sensación de angustia, como primero un fuego en la cabeza y seguido de una explosión. La cinta adhesiva para delimitar espacios de protesta va a ser una de sus marcas distintivas. Algunos de estos elementos pudieron verse recientemente en una exposición que el Museo Reina Sofía dedicó a Marc Patot. Y también algunos diseños como este existencia y resistencia, una especie de paralelo, una especie de unión indivisible, plantear la existencia como resistencia, van a ser también paradigmáticos. Es interesante también ver cómo este colectivo, que parte de una tradición más marxista, no ha abandonado los nombres propios y por tanto está lejos de esta búsqueda de heteronimia de Luther Blissett o del zapatismo, y todos los diseños conservan los nombres de sus diseñadores, aunque luego se pongan en marcha en distintos eventos activistas.
También en estos momentos hay colectivos que van a estar trabajando en el ámbito de lo que en aquel momento se llama los medios tácticos, el ámbito de Internet, como el colectivo norteamericano RT Mark, dedicado fundamentalmente a las bromas mediáticas. Esto va a ser un ámbito especialmente fértil. O en el Estado español vamos a encontrar colectivos como Preiswert Arbeitskollegen, un colectivo fundado en la base solo por 2 personas, uno de ellos un poeta y filólogo y otro de ellos un historiador del arte, y que van a realizar acciones con un sentido lúdico, buscando también la facilidad, la rapidez, el bajo coste y la diversión en un intento de utilizar los medios menos sofisticados en una práctica que trata de oponerse a la cuestión del trabajo capitalista. Preiswert significa barato en alemán, y si deconstruimos la palabra sería Preis es precio y Wert es valor, y muchas de sus acciones van a tener que ver con un cuestionamiento de la idea del valor como algo basado en el trabajo o en los materiales lujosos. Y no voy a extenderme mucho en una de sus acciones más conocidas porque Jorge Luis Marza habló de ella en su curso hace 2 años, pero una de sus acciones más conocidas y más espectaculares es anunciar llegó la hora del saqueo, el Corte Inglés te regala todo lo que puedas llevar puesto, al cual la gente respondió con entusiasmo y participación, y gracias a unas cámaras con logotipos RTVE, los propios vigilantes de seguridad no intervinieron, y generándose una acción de gratuidad, de robo performativo, que va a tener que ver con acciones posteriores de colectivos como Yo Mango aquí en Barcelona. La publicación posterior de otros manuales, como Beautiful Trouble, traducido también al castellano como Bella Revuelta, permite ver que todo este tipo de acciones han ido generando un repertorio que ha supuesto un nuevo lenguaje para los movimientos sociales, un lenguaje mucho más basado en la diversión, en la propuesta y en la generación de pequeños momentos efímeros en los que se recrea una sociedad no capitalista y momentos de liberación, de alegría y de diversión que pueden considerarse como pequeñas cápsulas utópicas. A finales de la década de los 90 y principios de la década del 2000, algunos de estos activistas creativos van a empezar también a introducirse de diversas maneras en la institución artística. La red antirracista Kein Mensch ist illegal, ninguna persona es ilegal, surge en la gran exposición de arte de la Documenta 10 de Kassel en 1997 y después ya funciona como un movimiento autónomo. El taller de la acción directa como una de las bellas artes celebrado en el MACBA con movimientos sociales como los que ya hemos visto, Nepaplie, Kein Mensch ist illegal, Reclaim the Streets, RT Mark o la Fiambrera Obrera, de la que creo que va a hablar con más detalle Jesús Carrillo. Va a dar lugar este taller al proyecto de las agencias, donde se van a diseñar, aparte de todas las acciones políticas y las sesiones de discusión, se van a generar materiales para ser puestos en marcha durante las movilizaciones ligadas al ciclo antiglobalización, como por ejemplo estos trajes con protecciones. Y otro ejemplo sería el proyecto Park Fiction, un proyecto de lucha vecinal en Hamburgo que se oponía a la construcción de un parking a partir del diseño colaborativo por parte de los vecinos de un parque y cuyo éxito tuvo que ver en parte con una instalación situada en la Documenta 11 de Kassel en 2002 donde se exponía el proyecto. Aquí vemos la inauguración del parque en 2005. A partir de esta inserción en los entornos, en los lugares del arte, nos hemos ido acercando a lo que va a ser el tercer lugar que vamos a recorrer en esta panorámica, que sería ya directamente el mundo del arte y más concretamente el llamado giro social. En los años 90 se ve de manera muy clara cómo la globalización económica se ve acompañada también de una globalización del mundo del arte y por tanto resulta paradójico que toda una parte de las producciones artísticas estén por su parte tratando de llevar a cabo situaciones que
estén situadas de manera opuesta a esta valoración económica e individualista de la vida humana. El giro social es un término que propone, que acuña, porque luego se ha convertido en un término hegemónico, un término muy utilizado, es un término que acuña la historiadora del arte Claire Bishop, primero a partir de su artículo El giro social, la colaboración y sus descontentos, publicado en Art Forum en 2006, y que va a desarrollar en su libro Infiernos artificiales, Artificial Hells, donde le va a dar también un sesgo histórico y donde lo va a relacionar con distintos momentos de la historia del arte. Claire Bishop plantea una idea que es bastante lógica, que es que el arte se ocupa de manera más especial o de manera más intensa de las cuestiones sociales en momentos en los que hay revoluciones o grandes momentos de cambio social. Entonces ella señalaría, por ejemplo, 1917, el año de la Revolución Rusa, y 1968, el año de las protestas y del ciclo del 68, como dos momentos anteriores en los que el arte se ocupó de la participación y en los que el arte también estaría planteando un paralelo entre el concepto político de democracia y las prácticas artísticas participativas. Según las palabras de Claire Bishop, después del colapso de la política del gran relato en 1989, un cierto impulso del pensamiento de izquierdas occidental se ha trasladado claramente a la producción artística de Europa occidental. Lo cierto es que durante los años 90 hay diversas prácticas que se ocupan de cuestiones sociales, de cuestiones políticas, y van a surgir distintas denominaciones como social practice o práctica social en Estados Unidos, Kontextkunst o arte de contexto en Alemania, arte relacional en Francia, o también se produce una fuerte revisión del arte público. El comisario crítico de arte y director del Fanabe Museum, Charles Esche, habla de un intento por parte de los artistas de volver a construir o incluso curar, esta idea de sanación me parece que es importante, me parece que es interesante, aquello que los maestros de la economía estaban tratando de destruir. Y más allá de las etiquetas, en esta charla yo quiero proponer cómo las distintas tendencias de este arte social pueden leerse como compensaciones de aquello que los ciudadanos han ido perdiendo bajo el régimen del capitalismo salvaje. Y estas compensaciones tendrían desde luego un sentido utópico en el sentido de generar pequeños momentos, pequeños lugares de excepción en los que pudiésemos refugiarnos de este régimen de capitalismo salvaje. Pero aquí he puesto la preposición con porque tienen lugar a la vez en un régimen de capitalismo salvaje y en unas estructuras financiadas por este mismo capitalismo salvaje. La primera pérdida que quería quizás esbozar, todo esto está muy abierto a la discusión, sería la pérdida del estado del bienestar. Frente a los recortes del estado del bienestar, fundamentalmente en el ámbito del arte público, aunque no solamente ahí, se va a plantear con intensidad la cuestión de una utilidad social del arte en relación con el contexto específico, reinterpretando géneros como el monumento o como el memorial a partir de estas dimensiones de lo público. Vamos a ver, de hecho, cómo en estos años el arte público va a tener a menudo dos dimensiones complementarias. Por una parte, va a tratar de llevar a cabo una recuperación del espacio público, en el sentido de recuperar lugares para la ciudadanía. De hecho, Naomi Klein, en su libro No Logo, un libro muy influyente para los movimientos activistas, ya señalaba en el primer capítulo que en los años 90 la privatización del espacio había hecho que no tuviésemos espacio, que no tuviésemos espacios públicos. Y en un segundo lugar, el arte público va a ocuparse en muchas ocasiones de lo que nosotros entendemos como lo público, en el sentido del estado del bienestar o del cuidado de las personas que habitan nuestros territorios. Esta dimensión esta relación con lo público a veces se hace muy explícita en los títulos de las obras. Por ejemplo, esta obra del colectivo danés Public Things ya plantea
desde su título, que se trata de generar cosas públicas en una instalación que está hecha para ser replicada en distintos contextos y que tiene elementos como una lámpara, una cocina, un retrete, una cama o una bañera, realizados con una austeridad del hazlo tú mismo, pero ofrecidos a cualquier persona que pasase por ahí y de alguna manera simbólicamente compensando las carencias de nuestras ciudades. Es aún más paradigmático en relación con ese sentido compensatorio respecto a las funciones estatales el proyecto Medical Care for the Homeless, cuidado médico para los sin techo, en lo que consiste en una suerte de clínica móvil gratuita que aparca en la plaza de Viena de Karlsplatz, que es un lugar de encuentro para personas sin hogar. La financiación del proyecto es interesante también para entender estas funciones del arte público en relación con lo público. La financiación primero fue privada, después fue mantenida con dinero público y más tarde, de hecho se ve aquí el logotipo en la fotografía, más tarde será gestionada por la ONG Caritas. En el catálogo Living as Firm, en el catálogo de la exposición Living as Form, se comenta el proyecto a partir de una forma de proceder que el colectivo Wogenklausur repite en distintos contextos. Medical Care for Homeless People, estoy citando, es el primero de casi 30 trabajos que Wogenklausur ha lanzado en los últimos 17 años, cada uno de ellos diseñado para enfrentarse a un asunto local. El colectivo viaja a diferentes ciudades siguiendo la invitación de instituciones artísticas, entiendo que muchas veces públicas. Entonces leen los periódicos locales, hablan con los habitantes y después identifican acciones precisas que pueden realizarse en un periodo concreto de tiempo, buscando crear un cambio sostenible. Los proyectos van desde el establecimiento de una pensión para trabajadoras sexuales en Zúrich hasta el reciclaje de materiales para hacer objetos que sean útiles para el refugio de personas sin techo, la instalación de comedores o la creación de centros de distribución de ropa. Esta cuestión de lo que podríamos denominar una ayuda social artística puede resultar problemática ante la idea de que una escenificación del cuidado pueda sustituir a la responsabilidad social del Estado. Otro artista que va a trabajar sistemáticamente con la noción del monumento público, deslizándose también entre estas cuestiones de su sentido en relación con lo público, va a ser el artista Thomas Hirschhorn. En su Deleuze Monument, por ejemplo, situado en un barrio de población predominantemente norafricana, en una zona económicamente deprimida de Aviñón, realiza su monumento a Deleuze como una especie de feria con un busto del filósofo y con distintos elementos que incluyen una videoteca y una biblioteca, además de agrupar toda una serie de actividades gratuitas como en un estrafalario centro de barrio. Si bien situar todo este tipo de intervenciones artísticas en barrios humildes pueden verse en un sentido de compensación y en un sentido de ayuda ante zonas desatendidas, también en algunas ocasiones pueden cumplir incluso una función gentrificadora situándose dentro del contexto de proyectos de renovación urbana. Y de hecho la propia Bishop, que es muy crítica con estos proyectos, habla de cómo también estos proyectos pueden servir para integrar a grupos excluidos en un contexto de recortes sistemáticos. En cualquier caso, es muy importante aquí pensar el asunto de la escala, ya que si bien esperamos del Estado acciones a gran escala, los artistas solo podrán realizar acciones de mucho menor tamaño y, por tanto, de un sentido predominantemente simbólico. La segunda pérdida que podemos aquí hablar es la comunidad y la sociabilidad, y uno de los teóricos que en los 90 se arroga o se proclama como una de las personas que pueden responder a esta pérdida es el filósofo y comisario Nicolas Bourriaud, que va a establecer la categoría del arte relacional, primero a partir de su catálogo para la exposición Traffic y después en su libro Estética Relacional, publicado originalmente en 1998 y también traducido al castellano.
Su idea de lo social tiene en realidad más bien que ver con la dimensión de sociabilidad, y Bourriaud habla de la pérdida del vínculo social que sería reconstruido por los artistas a través de las obras. Citándole: con gestos pequeños, el arte, como un programa angelical, realiza un conjunto de tareas al lado o por debajo del sistema económico real con el fin de zurcir pacientemente la trama relacional. Charles Hergé hablaba de sanar, Nicolas Bourriaud habla de zurcir. Estamos viendo esta idea de que los artistas deben reparar algo que se ha roto, algo que se ha desgarrado. En su libro Estética Relacional habla de que el encuentro humano se ha convertido en una forma estética y que el arte puede funcionar como un lugar donde construir microcomunidades. Ya hablaba Pablo de este asunto de lo micro, constituyendo el arte como un intersticio social o como un espacio libre. Nicolas Bourriaud habla a menudo de la utopía en su texto, pero él dice que las utopías sociales y la esperanza revolucionaria, le cito, han dejado su lugar a microutopías de lo cotidiano, y que toda composición crítica directa de la sociedad carece de sentido si se basa en una ilusión de marginalidad que ya resulta imposible e incluso retrógrado. Sus obras, de hecho, las obras que tienen que ver con la categoría que él relaciona con el arte relacional, suelen tener una ambigüedad ideológica y un uso de la ficción y de lo críptico en entornos expositivos, donde además la propia exposición adquiere un sentido central. Nicolas Bourriaud se va a referir a un grupo heterogéneo de artistas, en gran medida europeos. Uno de los más paradigmáticos es el creador argentino-tailandés Rikrit Tiravanija, que de hecho por su propia composición, por su propia situación de artista transnacional, parece una representación idealizada de lo que puede ser un artista global en el contexto capitalista, y va a hacerse célebre por sus situaciones de banquete en los que él mismo cocina comida tailandesa que ofrece en una situación de gratuidad que podría recordar a los movimientos activistas si no fuera por la total anulación de la situación de conflicto. Otras obras continúan con esta ambigüedad, como este No More Reality, una manifestación de niños, que es un vídeo de Philippe Parreno, la obra es un vídeo de esta manifestación de niños, o esta asociación de tiempo liberado, planteado también por Pierre Huyghe en el contexto de la exposición The Moral Maze, y donde plantea la idea de asociarse en cuanto a la utilización no mercantilizada del tiempo. Muchos autores critican la noción de Nicolas Bourriaud de la estética relacional como un estar juntos a gusto y como una anulación del conflicto que autores como Chantal Mouffe y Laclau, por ejemplo, entienden como una de las bases de la democracia. Y quizás la gran propuesta del arte relacional, la gran propuesta utópica, sea plantear el lugar del arte y la exposición como un lugar compensatorio, como un lugar ideal, como un lugar de excepción, como un lugar mejor frente a las rupturas del capitalismo. Y esto se hace especialmente explícito en la exposición Utopia Station, que fue una sección de la Bienal de Venecia de 2003, donde se le colocó la etiqueta de utópico a muchas de estas tendencias que hemos estado viendo relacionadas con el arte público, con el arte relacional, con el arte de contexto. Allí la estación Utopía, de manera explícita, se planteaba como un lugar temporal. La utopía es una estación, es un lugar donde un lugar de paso, ¿no? Un sitio donde te quedas un ratito y luego tienes que volver a la vida. Y muchas de las obras que tenían que ver que estaban presentadas en la Utopia Station tenían que ver además con otro lugar planteado como lugar de excepcionalidad artística, que es la granja llamada The Land, que compró Rikrit Tiravanija junto con el artista tailandés Camille Lecht-Praissert, y que se planteó pronto como un entorno donde descansar del circuito internacional del arte y donde hay distintas obras de distintos artistas, fundamentalmente europeos, que de nuevo trabajan con la idea de realizar un arte útil que experimente con la agricultura o con formas de energía sostenible.
Esta obra, Hybrid Muscle, planteada por Philippe Parreno en The Land, es especialmente paradigmática, ya que se trata de un dispositivo para generar electricidad que él planteó con un elefante, sin haberse documentado antes acerca de que el uso de elefantes de trabajo hace mucho tiempo que no se utiliza en Tailandia. Esta obra no funciona, como gran parte de las estructuras de The Land, que están en un estado ruinoso y que, sin embargo, funcionan como una imagen. The Land funciona como una imagen de un lugar ideal, avalada por las descripciones idealizadas de Rirkrit Tirivanilla o de comisarios que a veces no han llegado a pisar el lugar. Lo cierto es que el arte, tal y como lo hemos visto en esta última parte de la charla, ejerce una función utópica en el sentido de la utopía como compensación. El activismo lo podemos entender también en su función utópica de generar lugares liberadores, lugares de excepción también al capitalismo, donde el conflicto no es eliminado, sin embargo. Pero bueno, esta dicotomía que yo planteo aquí, esta idea del activismo contra el neoliberalismo y el arte con el neoliberalismo, creo que tampoco es una dicotomía que pueda ser entendida de manera radical, ya que también en el arte pueden colarse formas de posibilidad, de imaginación social y pensamiento radical. Por eso quiero acabar con estos interrogatorios, estos interrogantes, que espero que también sus matices se vayan desarrollando a lo largo del curso a partir de intervenciones más detalladas con los distintos invitadas e invitados que tendremos. Así que aquí termino yo y comenzáis vosotras. Con esto último que hablaba, sobre todo como de estos espacios que quizás se nota que hay algo que no termina de completarse, ¿no? Con estas situaciones quizás un poco utópicas del arte como un estado de excepción o como un momento excepcional, también tiene que ver mucho con... Me pregunto qué tanto es igual de inclusivo como excluyente, ¿no? Como que al fin y al cabo es como las personas que quizás pudieron haber disfrutado de esa exhibición en ese lugar o la mínima cantidad, la excepcional cantidad de personas que en la calle se encontraron con esa obra y pudieron dormir ahí quizás, ¿no? Es como, ¿cómo se puede llegar a medir el impacto de esto que decías, ¿no? De el arte quizás como absorbido, ya una vez absorbido, perdón, por el capitalismo y esa construcción que ya tiene como de admiradores por una banda, y por el otro lado quizás esta situación en donde siempre se queda en falta, ¿no? Como ¿qué desarrollo puede tener como esa misma perspectiva ya quizás en un momento más actual, donde ya vimos todo eso y eso igualmente sigue pasando un poco o mucho? Y bueno, no sé, me pregunto un poco cómo se siguió trabajando eso una vez pasados estos años y estas situaciones. Precisamente Thomas Hirschhorn hace unos años, uno de sus proyectos más emblemáticos fue el Museo Precario de Albinet, que estaba desarrollado en una zona... En realidad no es París, Albinet, es una zona independiente, una comuna independiente con una tradición muy radical. Hizo una especie de museo con obras del Pompidou, donde trabajó mucho con la población local, etc. Y no sé si era 10 o 20 años después, había hecho un seguimiento. Fue a entrevistar a la gente que tomó parte en el proyecto, intentando ver un poco el impacto. Obviamente este seguimiento lo estaba haciendo él, con lo cual entiendo que hay una parcialidad, pero esta cuestión del impacto yo creo que es muy difícil de evaluar y que también tiene que formar parte del propio planteamiento de la obra, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere conseguir? Si se quiere hacer una acción simbólica o si de verdad los artistas se están creyendo este rol casi de trabajadores sociales, ¿no? De todas formas, el asunto del impacto también está presente, por ejemplo, en acciones activistas. Hay un instituto, una organización que lleva
Stephen Duncombe, que es un activista y sociólogo norteamericano, con Stephen Lambert, que es un artista también norteamericano, que se llama el Centro de Activismo Artístico, en el que intentan... no sé si se ve. No se ve, vale. Intentan enseñar principios artísticos a los activistas y enseñar principios activistas a los artistas. Y Stephen Duncombe está obsesionado con el asunto de la efectividad del activismo creativo. O sea, que esto es una cuestión que no solamente toca el arte, porque incluso si nos vamos a las acciones de activismo creativo, también va a ser un grupo pequeño de personas la que acceda a la acción y al final se va a convertir en una imagen mediática y entonces ya estaremos evaluando el impacto de la imagen mediática. Es una cuestión muy, muy compleja y no creo que se haya llegado a una solución porque tampoco creo que se haya explorado de manera sistemática. Si alguien me puede contradecir, estaré muy agradecida porque me parecería muy interesante, pero no sé si esto responde a tu... Sí. También, no sé, me pongo a pensar un poco en el Museo Imaginario de Malraux, ¿no? Como quizás también como un espacio un poco de resistencia y justamente de inclusividad absoluta, ¿no? De que todo lo que podía llegar a ser una imagen podía estar puede ser incluido en este Museo Imaginario. Y de repente creo que hay ciertas prácticas que tienen que ver con el arte, que tienen que ver todo el tiempo con esa resistencia o con esa cosa quizás un poco más agambiana de poder decir que no a algo, ¿no? O poder ofrecer esa resistencia como quizás un lugar un poco más interesante al poder hacer. Como, no sé, pienso que también pueden haber como estas otras grietas por donde se puede, y de hecho me parece muy interesante repensar esto que decías recién, que claro, en la primera pregunta, bueno, lo primero que decía, no estaba considerando quizás la importancia de esto de tener en cuenta que es una acción simbólica, ¿no? Que no es que los artistas piensan cambiar el mundo, aunque algunos quizás sí, sino que es más dar a conocer posibilidades, ¿no? O como abrir quizás una llave a un futuro, a una otra situación, a un imaginario, a un Stop Reality, ¿cómo era el del video? Reality. No More Reality. Como quizás intentar intervenir un poco desde ese lugar, desde esas cuestiones que decías que eran como mucho más mínimas y que eran estos pequeños cracks que quizás nunca iban a tener el tamaño de una intervención social gigante estatal o con ese nivel de fuerza, pero que, como de nuevo, el Museo Imaginario de Malraux, estos pequeños hilos que pueden llegar a abrir quizás otras cosas es lo interesante, ¿no? Como esta intersección. Lo que es un poco paradójico, ¿no? Es que este tipo de acciones están teniendo lugar a la vez que está teniendo lugar el desmantelamiento de los programas públicos y se está produciendo una sistemática acción de recortes sociales, ¿no? Entonces esto es un poco la paradoja que surge en el sentido de que parece que unos están sustituyendo a otros. Yo tampoco pienso que haya que ponerle al artista la responsabilidad casi mesiánica, ¿no?, de solucionar los problemas, pero es verdad que existe la posibilidad de una espectacularización de los derechos sociales en realidad, en vez de sustituyendo a los derechos sociales reales, ¿no? Hasta qué punto el artista es culpable de esto, yo creo que también depende mucho de los casos y de los contextos, ¿no? Pero yo, Julia, nada, agradecerte la presentación y quería no sé si es como una pregunta o un comentario o varios comentarios, ¿no? El primero es que a mí siempre me generan dudas de pensar si el aparato crítico anglosajón nos sirve para un contexto como el del Estado español en relación a nuestras prácticas artísticas, ¿no? En qué medida algo como esto que Bishop, ¿no?, expone y argumenta tan brillantemente en relación al giro social del arte puede ser
aplicado a una realidad como la del Estado español, ¿no? Y en qué medida bueno, esa desaparición del estado del bienestar o esa construcción de una democracia agonista, ¿no? Por hablar en términos de MUF, ¿no? Existía ya en el Estado español, y la relación o el papel que tienen las instituciones en la construcción de ese mapa, ¿no? Y eso iba por un lado, ¿no? Y por otro, al releer o al repensar esta cuestión de Bourriaud, ¿no? Sí, esta idea de pensar lo social o asimilar el campo del arte a un campo de lo social o a un campo específico de lo social, ¿no? Y en qué medida, cuando lo social queda constreñido a esa manera tan acotada que es la del cubo blanco, ¿no? Nos hace olvidar también el poder emancipatorio de la práctica artística, ¿no? El poder emancipador del arte, y en qué medida ese potencial emancipador cumple una función social que no está directamente asociada con lo que se llama el giro social del arte, ¿no? Y creo que ahí hay como una línea fina, ¿no? Que dividiría unas cuestiones de otras, ¿no? Sí, yo he querido hacer una charla fundamentalmente europea porque creo que ya Jorge Luis Marzo acotó bastante el ámbito español, y por eso he traído más a Bishop, etcétera, porque he querido hacer como un poco una panorámica de las cuestiones de lo social en los 90. Efectivamente, claro, el planteamiento de Bourriaud es tremendamente limitante, está ligado al neoliberalismo de una forma bastante clara, también a partir de su propia personalidad y su propia trayectoria. Pero una cosa que se me ha olvidado decir es que a mí lo que me parece más interesante de la estética relacional es su perversión. Porque hay muchísima gente que utilizó luego la etiqueta relacional para cosas que estaban muy alejadas de lo que estaba planteando Bourriaud y que efectivamente tenían mucho más que ver con este potencial emancipador del arte. Como he hecho una panorámica, quizás no ha dado tiempo tampoco a dedicarme más a eso, y por eso he querido acabar con los interrogantes que tienen que ver con esta idea de que el arte no es necesariamente esta alianza con el neoliberalismo, desde luego no de una manera unívoca y no de una manera total. Y bueno, obviamente el arte existe en un contexto, como todo lo que existe hoy en día. Este contexto es neoliberal, pero eso no quiere decir que no haya prácticas muy emancipadoras que estén teniendo lugar. Pero al ser también la primera charla, me parecía importante hacer como un mapeado, ¿no?, de los debates que hay y las cuestiones que se plantean respecto a lo social, y más a un nivel europeo por la cuestión esta de... Claro, pero fíjate, es que a mí Bourriaud me parece más que neoliberal, me parece socialdemócrata, y creo que ese es el problema que tiene, ¿no? Como esta idea de pensar que se puede sustituir un estado del bienestar, tal y como se pensó la socialdemocracia, en el que además era bastante complaciente y un poco acallador del disenso, ¿no?, para trasladar eso dentro del espacio de la galería de arte, ¿no? Y creo que, aunque esté dentro de los flujos neoliberales, me parece que su propuesta es radicalmente socialdemócrata, ¿no? Y creo que ese es el problema del proyecto, ¿no?, que entiende lo social como un campo en el que no puede estar el disenso inserto, ¿no? Y para mí ese es como uno de los problemas que tiene, bueno, o una de las lecturas que hago yo de lo que propone Bourriaud, ¿no? Este giro social, que en realidad lo que intenta es como recuperar un espíritu de la socialdemocracia que tiene que ver con esta cuestión de, tirabanija, ¿no? Todos comiendo juntos sin que haya ningún conflicto, ¿no? Y eso de alguna manera es una forma de entender en algunos estados europeos la socialdemocracia, ¿no? Claro. Sí, esta es la crítica que hace precisamente Claire Bishop, ¿no?, que son estos espacios de consenso y también de pacificación, ¿no? Lugares en los que tú estás ahí sin ningún tipo de antagonismo, etcétera, y que es lo que diferenciaría, si nos ponemos en el plano de lo utópico, ¿no?, diferenciaría las utopías activistas de estas utopías artísticas del giro social. Pero claro, el giro social es una gran categoría que, como toda gran categoría, no se aplica tanto en lo concreto, sino que supone un marco amplio, una brocha gorda que elimina muchos casos particulares. Yo creo que en el arte de los 90 hay mucha nostalgia de la socialdemocracia, por otra parte, ¿eh?
Creo que muchos artistas tienen mucha nostalgia por ese estado proveedor que está desapareciendo. Y desde luego que hay creadores que están trabajando desde un ámbito más libertario o más autónomo, pero yo creo que se relacionan más casi con el ámbito activista en este periodo. Son cuestiones muy complejas, no sé si estoy respondiendo a lo... ¿Puedo hablar? Vale, estupendo. Estoy muy afónico, ¿vale? Pero yo te digo que el arte y el activismo, o sea, o el arte activista, para nada, o sea, desde mi idea es capitalista porque no tiene objeto. O sea, es la idea, el concepto. No importa la técnica, si está bien realizado o no. No importa qué técnicas se utilicen ni de qué manera. Lo importante es llegar hasta las personas. Llegar a hacer cambiar esa idea o a comunicar una cosa que los medios ocultan. Entonces, no hay objeto material, aunque bueno, sí que se puede, sí que lo hay, pero no es lo importante. O sea que en realidad todo eso, si se utiliza como objeto material, está vacío, porque la idea es que llegue a los demás y me haga cambiar, a mí o a quien sea. Entonces, yo no creo que el activismo o sea, el arte activista sea capitalista para nada. Yo no he dicho que sea capitalista. Ah, perdón, pues entonces entonces de acuerdo. Entonces, bien, ok, vale. Pues ya está, muy bien. Estaba refiriéndome más al arte con mayúsculas, ¿no? Y tampoco es que sea capitalista, sino que está inserto dentro del contexto capitalista y en ocasiones puede ser cómplice de ciertas dinámicas. Pero el arte activista, digamos, no... Vale. Te he entendido, perdóname. Muy bien. Quería preguntarte, porque tú mencionas bastante lo de, o sea, lo del el arte como refugio, como sanación, como aquello que los ciudadanos han perdido y todo esto. Y entonces, pues esta liberación muchas veces está ligada pues al tiempo que tenemos que dedicar a estar sometidos a un sistema y no ser capaces de perseguir lo que nosotros buscamos, que sería como ese ideal o ese sueño que personalmente cada persona tiene y que no es capaz de realizar porque quizá no tiene ese tiempo. Y yo lo que quería preguntarte es que, o sea, el mensaje de fondo de todo esto, de existencia como resistencia, en plan de ser capaces de ese anhelo, de esa utopía propia, que si este arte si se revela contra la falta de tiempo o si se revela contra el intento de estandarizar a todo el mundo bajo una idea, pues digamos, hegemónica o lo que sea, que si va más por el tema del tiempo o por el de la diversidad. Yo diría que las dos cosas. En el activismo de los años 90 hay un énfasis muy fuerte en la diversidad. De hecho, en Seattle se hablaba de que había un no y muchos síes. Había grupos enormemente variados y de hecho eso es algo que lo diferencia muy claramente de, por ejemplo, la Internacional Comunista, ¿no? Que era muy hegemónico y que estaba muy unificado. Aquí había una diversidad, había desde grupos religiosos a grupos anarquistas dedicados a romper mobiliario urbano o grupos de campesinos, o sea, una variedad enorme. Y por primera vez no había un intento de unificarlo, ¿no? Hart y Negri en ese sentido hablaban de la multitud. Y respecto al tiempo, yo creo que sí que hubo una reflexión fuerte acerca de la alienación por parte del trabajo y de esta
desligar el movimiento político del movimiento laboral, ¿no? O sea, que estos movimientos políticos ya no eran necesariamente movimientos ligados al trabajo, sino que tenían que ver con otro tipo de reivindicaciones en las que se incluía, o que incluso una precondición tenía que ver ser soberano del propio tiempo también para ensayar, por ejemplo, otras formas de sexualidad o otras formas de estar en el mundo. Lo de la diversidad, desde luego, lo del tiempo tendría que pensarlo un poco más, pero yo creo que al estar también muy apoyados en estructuras contraculturales donde se cultiva la autonomía del tiempo y donde tienen mucho que ver con el tiempo para organizar las propias tareas, organizar grupos de interés, yo creo que hay una base que está ya ahí relacionada con un tiempo no monetarizado y no laboral. O sea, ¿cómo se ligaría este arte como contracultural con otro que sea más, digamos, ideal o que pretenda trascender algún en plan, esencia humana o algo así? No sé, estoy haciendo preguntas. No sabría decirte. Yo creo que toda buena obra de arte, incluso también diría que toda buena acción activista trata cuestiones que tienen que ver con la condición humana. Creo que cuando es poderoso toca cuestiones que van más allá del tema concreto y tienen que ver con la condición humana, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor una fiesta de Reclaim the Streets, ¿no? Pues tendría que ver con este deseo humano de abundancia, de comunidad, de estas fantasías medievales del mundo al revés, ¿no? De subversión de las normas cotidianas de ocupación del espacio público y a mí me parece también que el anhelo utópico, el anhelo de una sociedad radicalmente distinta es algo muy, muy propio de la condición humana, que ha estado ahí desde tiempos ancestrales y que atraviesa distintos tipos de sociedades. Aquí nos hemos centrado más en este tipo de anhelo social. Luego hay muchas obras que tienen que ver con otro tipo de deseos humanos. Julia, gracias. Bueno, regresando a las últimas dos cuestiones que pones al final y mirando un poco, haciendo el spoiler a lo que será el curso, noto que sí hay una ida y vuelta entre, bueno, en lo de si activismo contra o arte con, porque, por ejemplo, en la próxima que va a ser arte y lucha ciudadana, ahí podríamos ver como el activismo contra, ¿no? Así, y después con Ana María Walsh, pues el arte con. No sé, quería preguntarte, ¿dirías que es problemático por definir y por enunciar una palabra el activismo, el arte que toma temas sociales, el giro social, porque ocurre dentro de un marco del presente? Entonces, no sé, es que mientras escuchaba tu participación me daba vueltas la cabeza esto de que quizás es complicado hablar porque nos pone al espejo muchas cosas, ¿no? Entonces quizás como, no sé, o sea, tú y este tema de la utopía como un deseo de mejorar, pero es más fácil hacer revisiones hacia el pasado, ¿no? Entonces podrías como ver que la problemática es hacia esto del presente y que por eso está esta tensión entre activismo con arte contra o este juego que, bueno, esto lo que propones para que pensemos el curso. Creo que es un entorno de contradicciones en el que se mueven todo este tipo de prácticas, tanto unas como otras, porque bueno, se mueven en un ámbito de
de gran complejidad. Y también lo que decías respecto al presente, creo que en muchos sentidos el ciclo de los 90 continúa abierto y que por tanto muchas de sus preguntas continúan siendo las preguntas de hoy. Y por tanto también son preguntas abiertas. Yo tampoco tengo una respuesta clara y siempre que empiezo a dar una respuesta empiezo a pensar, es que no sé si estoy del todo de acuerdo con esta respuesta, ¿no? Creo que cuando el arte empieza a tratar cuestiones de política o cuestiones sociales, se mete en ámbitos inherentemente contradictorios. Creo que también le pasa al activismo de otra manera. Y creo que hay que aceptarlo como el terreno en el que estas innovaciones, estas formas de creatividad o estas formas de intervención tienen lugar. No, quizás no intentar evitar la contradicción, sino intentar entenderla, ¿no? Y por eso acababa con interrogantes más que como con afirmaciones, ¿no? Es un poco como, después de haber dicho todo esto, bueno, a lo mejor no es así del todo, ¿no? Hablando de cómo el arte se lleva a los barrios más marginados y tal, eso también podría ser como un poco... Y también has hablado de gentrificación y todo esto, en plan, cómo el arte se va a los barrios a lo mejor más marginados y tal, pero sin la autorización a lo mejor de los ciudadanos que viven ahí, y cómo también el arte está... O sea, yo veo como el arte que tú defines que está con el capitalismo es como el arte que está... O sea, la financiación de estos proyectos, ¿de dónde viene? Porque es como, si la financiación viene de una parte privada o parte pública o tal, o si es autogestionada y de otras maneras, yo creo que es como una base para ver si sí o si no. Y si, por ejemplo, un artista va a un espacio marginado, a un barrio marginado, sin la autorización, por decirlo así, de los ciudadanos que vienen ahí, y toda la gentrificación, a lo mejor con los murales que ha pasado en barrios o así, de ciudades, es como no sé, como una colonización del espacio que no sabes si va a coger bien o mal, o si va a hacer un bien a la gente que vive ahí, aunque vaya con intención, pero no sé. En plan. Sí, totalmente. Y efectivamente la financiación puede ser uno de los criterios, la imbricación con los habitantes puede ser otro de los criterios. Hay distintos criterios que podemos utilizar, ¿no? Realmente también cada proyecto es diferente, pero lo que dices me estoy muy de acuerdo. Hola. Respecto a eso que has dicho, bueno, te quería hacer una pregunta. ¿Qué quieres decir con arte con mayúscula? Eso por un lado. Ajá. Por otro, el tema de la contradicción. En pintura también es una gran contradicción, por ejemplo, o escultura, cualquier otro tipo de arte, ¿no? ¿A qué te refieres con la contradicción en pintura o escultura? Bueno, en pintura, no sé, es poner... Bueno, por ejemplo, poner dimensiones en una superficie plana, por ejemplo, pero seguro que hay muchas más. Quiero decir, no entiendo por qué haces esta diferencia de arte con mayúscula y arte activismo, y, ¿sabes? Como si fuese otra cosa, es que no... Bueno, es una definición casi sociológica, tiene que ver con dónde se sitúa y con el contexto, o sea, si se sitúa, por ejemplo, en la calle o en el museo, y con el consenso cultural de lo que supuestamente se considera arte. Para mí esa es la única definición que tiene sentido. Tampoco es realmente es más una cuestión operativa de poder organizar los tipos de intervenciones durante un periodo de tiempo que son más de 10 años, ¿no? Pero realmente la diferenciación es más bien esa, ¿no? Todas las sociedades tienen un consenso cultural acerca de lo que consideran arte. Es una cuestión cambiante. ¿El qué?
Es una cuestión cambiante. Claro, cambia todo el rato y además se expande todo el rato. Todo el rato el mundo del arte va incluyendo cosas que antes no estaban incluidas y de hecho cuando hablaba de los activistas en la institución arte tiene que ver con eso, ¿no? Con el arte también absorbiendo estas formas de intervención simbólica que en un principio no tienen intención artística o no de esa manera, y se va produciendo una porosidad, ¿no? Entre ambos entornos. Me parecía útil casi también a nivel ideológico, pero efectivamente definir lo que es arte es siempre un terreno muy movedizo y me parece más de operacionalidad casi narrativa, ¿no? De la charla que una cuestión esencialista, porque tampoco creo que haya ninguna definición esencialista, siempre es una definición en un contexto determinado. Claro, y además el activismo también puede conmover, aparte de denunciar. Desde luego. Igual que muchos otros tipos de arte. Desde luego. Y hay una reflexión muy fuerte durante estos años acerca de las formas simbólicas, acerca de las emociones. Sería más una cuestión de contexto, ¿no? De una acción situada en la calle de manera ilegal, etcétera. Pero bueno, ahí también las definiciones se nos vuelven a tambalear. Hay artistas consagrados de grandes nombres de los museos que pueden realizar en un momento dado también una acción ilegal en la calle, ¿no? Es un poco operacional. Si lo queremos discutir en cada caso, lo podemos discutir más en cada caso. Por ejemplo, estos artivistas que comentábamos a veces se exponen en lugares del arte. Se me está moviendo todo mucho. Como por ejemplo Nepa Plié, sobre todo. Vimos hace poco una exposición en Madrid y no sé por qué ahora no me sale. Ah, vale, por aquí. Son fronteras muy movedizas y muy paradójicas. Reclaim the Streets no querrían considerarse artistas. Vídeos suyos han sido incluidos en diversas exposiciones. Por ahí, ¿qué pensamos? ¿Son ellos o es la persona que ha hecho el vídeo? Tampoco creo que sea una cuestión que nos lleve a muchos sitios y efectivamente estoy de acuerdo en que plantearla como marco estructural puede dar lugar a esta discusión, ¿no? Quizás me parece más útil hablar de ámbitos del arte y ámbitos del activismo que de arte o activismo. Bueno, yo creo que como todo buen curso de arte, cuando se acaba discutiendo tomando una caña, ¿no? Entonces, si queréis, nos podemos ir a tomar una caña y si no, nos vemos el miércoles que viene. Muchísimas gracias, Julia. Muchas gracias.